proyecto que fue interesante, se hizo en Nicaragua en realidad. En el 2009, estos son algunos indicadores. Como estamos así como medios con todo esto, vamos a tratar de verlo rápido. Ahí, hasta el 2009, el 48% de la población estaba dentro de la línea de la pobreza y el 17% estaba en la situación de extrema pobreza. Todavía son indicadores que no han cambiado mucho en los últimos años. Pero para decirles cómo fue el programa comienza es ejecutado en realidad no por ningún ente ni de gobierno ni ONG. El programa es ejecutado directamente por una empresa consultora. Entonces eso le da una dinámica totalmente diferente. O sea, no fue un actor local, ni nacional, ni privado que desarrolló este proyecto. Entonces, ese fue casi atípico en todos los proyectos que se hacen. Y eso es una cosa interesante. En total, se enfocó mucho en el tema de pequeñas empresas, microempresas en realidad, en 5 cadenas. Se trabajaron los temas de la cadena de turismo, raíces y tubérculos, quesos, hortalizas y madera mueble, en diferentes sectores. Aquí podemos ver que están en diferentes sectores de Nicaragua. Toda la zona que está con lila son zonas de extrema pobreza, es la zona del Atlántico, que es una de las zonas más pobres que tienen, que se trabajaron, y estas son la de pobreza alta, ¿no? De pobreza media. Solo la zona que está en el Pacífico se puede decir que todavía es pobreza baja, pero los niveles en Nicaragua hasta el 2009 eran fuertes. Entonces, eso es un poco sobre el contexto sobre el cual nosotros hemos trabajado. Entonces, el programa tiene 3 resultados muy claros. Desde el diseño del programa, que lo hace en realidad, se hace de manera participativa entre los 2 ministerios, tanto el IFIS como el MAES, ellos incorporan el enfoque. Desde el diseño del programa tratan de que los resultados estén enfocados realmente en algunas partes del sistema, ¿no? Entonces, trabajan el tema de funciones de apoyo, el tema de incrementar la participación de las mujeres y mejorar el ambiente regulatorio, con la idea de aumentar el crecimiento de las MIPYMES, tanto en oferta de oportunidades, ¿no? Entonces, ese fue el enfoque que inicialmente se trabajó. Para este caso se trabajaron algunos procesos, se identificaron, entonces, y al final tratamos de sistematizar algunas experiencias. Ya para enfocarnos directamente, este es mi desorden, porque esta es la experiencia que les voy a contar. Este es un poco lo que tratamos de mapear en lo que fue el sistema de mercado. Lo que yo les voy a contar ahorita es la historia del sistema de mercado de queso en Chontales, muy territorial. Es como un desorden, porque es el sistema. Ese es el típico sistema de mercado que tratamos de comenzar desde la demanda, porque la demanda son 3 tipos. El Salvador, que es uno de los lugares más fuertes. Salvador es el que en realidad lleva buena parte del mercado nacional, y hay todas unas interrelaciones, pero si se dan cuenta, lo que más apunta a los actores en la parte de servicios, que ahora tenemos aquí funciones de apoyo, a lo que más apunta era al mediano y al pequeño productor, pero como productor, no necesariamente como empresa o MIPYME, era pequeño productor, y casi todo se concentraba, y la dotación de servicios, tanto financieros como de asesoramiento, siempre iban a la gran empresa. Entonces, había todo un grupo de pequeñas empresas, medianas y grandes, y las cooperativas que a veces quedaban sueltas en el proceso. Y este sector se enfoca un poco. Otra cosa que vimos es que los ministerios también, tanto el UNED, que ahora es el Ministerio de Economía y Solidaridad, en realidad el Ministerio de Economía Familiar, se enfoca mucho en la parte de los microproductores, y el MAFO, que también es el Ministerio de Agricultura, se enfoca también en ellos. Entonces hay como un hueco en todos los procesos que son los medianos y pequeños y las empresas formales, ¿no? Que no tienen apoyo. Entonces, identificando ya cuáles son las causas, tratamos de identificar una cosa que yo sí les quiero decir, es que nosotros no tuvimos, digamos, en el proceso un asesoramiento para identificar esto. Fue como un autoaprendizaje de todo el equipo, de saber cómo terminamos identificando algo. Es importante también tener en cuenta que cuando Propensa inicia con un director diferente, o sea, comienza de un enfoque totalmente diferente. Después, desde la cooperación le pone un corte en el 2011 a Propensa y solicita que se trabaje más
o sea, que se identifique claramente cómo el M4P podría aportar, algo que no se estaba dando inicialmente. Entonces, ese campo termina ayudándonos a crear estas causas sociales, a identificar todo este proceso, y lo que en el corto plazo que tenía este proyecto del 2011 al 2013, nosotros no pudimos hacer todo el análisis metodológico que se hace para algunos proyectos. Tuvimos que apresurarnos en los procesos que ya estaban dados. Entonces tratamos de identificar sobre lo que ya teníamos, qué cosa debíamos trabajar. En el tema del hato ganadero, que es una de las cosas muy fuertes, porque la cadena jala desde el hato ganadero, tratamos de identificar que sí hay oferentes de servicios de extensión, pero no especializados en lo que realmente querían los ganaderos en sí. Si las daban, hay un tema de las buenas prácticas de manufactura que tienen que ver con la producción de leche en sí, que también existe, pero es muy focalizado y que no necesariamente se da en algunas cooperativas, el tema de la administración y el tema de acceso al mercado, porque no había quien aporte en ese sentido. Entonces, para identificar estos procesos, se hizo un análisis participativo de la cadena, tratamos de que en realidad quienes identifiquen todos estos procesos sean los actores, tratamos de hacerlo porque, como les digo, fue el proceso de aprendizaje conjunto, equipo y funciones. Trabajamos en dos cosas que este proyecto tuvo una forma diferente de actuar. Trató de trabajar lo que es convocatorias, pero no para ONGs locales, ni tampoco para entidades de gobierno. Las convocatorias para financiamiento que se dieron fueron a pequeños emprendimientos ya existentes, cooperativas ya formadas, microempresas que estaban dadas, un sector que normalmente las convocatorias no se da, que no es, digamos, que no accede a ningún tipo de financiamiento directo. Entonces se trató de trabajar con este tipo de organizaciones y ellos trataron de identificar los propios cuellos de botella y también ver cómo era posible incorporar el tema de la mujer en todo este tema del M4P, que para nosotros ha sido muy difícil. Cómo al final incorpora este tema de género en este enfoque, no necesariamente tiene, pues no se visualiza claramente, entonces hemos tratado de hacerlo. El rol que tratamos de hacer siempre fue el de acompañamiento y facilitación en la ejecución de sus propias intervenciones. Intervenciones le llamamos nosotros a los pequeños proyectos que hicieron, proyectos que se financiaron desde $10,000 hasta $100,000, dependiendo de lo que la entidad necesitaba. Entonces también eran proyectos de corto plazo. Entonces, y utilizamos una metodología que es el desarrollo participativo de los sistemas de mercado, que lo hacen desde Practical Action. Ellos desarrollaron esta metodología, es identificar realmente cómo desde los productores se incorporan, identifican, hacen sondeos de mercado, desarrollan, ven un mapa del mercado y comienzan a generar algunos roles. O sea, esa es la metodología que tratábamos de aplicar. Lo que aprendimos es que los procesos participativos no necesariamente son eficaces. O sea, es bueno tener procesos participativos, pero a veces se desenfoca tanto de lo que realmente estábamos esperando, y más cuando es un tema nuevo, es a veces muy difícil. Y otra cosa es que no debemos cuidar de no forzar el proceso, porque cuando es participativo, a veces el facilitador quiere que todo vaya realmente a un enfoque M4P que a veces no necesariamente está claro para todos, es bien difícil. Es necesario evitar la claridad del enfoque sistémico, porque realmente entender que es un sistema de por sí es complejo para mí. Y si trabajamos con pequeños productores y con los mismos actores de la cadena, ellos mismos no van a entender claramente el enfoque. Entonces, si los conceptos no están claros, una conversación es menos clara, porque uno habla de un tema y el otro entiende otro tema, y eso hay que tener en cuenta. Y hay poca experiencia, bueno, hasta el 2011 había poquísima experiencia en M4P y realmente no había sobre qué apoyarnos, digamos, en Latinoamérica. Casi toda la experiencia en Asia y ahorita que han tenido, entonces para nosotros fue también cómo adaptamos ese proceso. Y la importancia del rol facilitador, eso yo creo que es un aprendizaje muy clave en esto, cómo el rol del facilitador termina realmente apoyando y no debe generar la distorsión del mercado. O sea, entender que desde la formulación del proyecto el rol del facilitador es vital. O sea, tiene que entenderlo primero el actor, no el resto. El actor, si el actor entiende, o sea, el proyecto entiende que es facilitador, va a tratar en lo posible de no ser parte de la cadena, de no ser parte ni de las normas ni de los servicios de apoyo, solo salir del sistema, y eso es difícil.
Y el desarrollo participativo de sistemas de mercado, esta metodología es una herramienta para poder unir actores, nos ha ayudado mucho a identificar los cambios sistémicos. Hemos utilizado esta herramienta para identificar los cambios sistémicos más que el uso de las donas necesariamente, ¿no? Ahí ha sido otro tipo de trabajo que hemos tenido que trabajar. Para promover esos cambios, hemos tratado de trabajar con una cooperación entre las MIPYMES, los proveedores de servicios y los entes normativos. O sea, hemos tratado de identificar actores en cada uno de los roles del sistema para comenzar a vincularlos. Para ello se han priorizado actores claves. En la cadena se priorizaron 2 cooperativas pequeñas, o sea, para tener una idea de cómo podía funcionar. En el caso de Coahuila y Coprolab son 2 cooperativas pequeñísimas de casi 20 a 30 beneficiarios. Coproleche, que es una cooperativa mediana que tenía ya hasta ese entonces unos 12 años de experiencia y ya desarrollaba una venta hacia el mercado. Y una asociación de productores, la UNAP, que tiene una fuerza interesante allá y un rol interesante. A nivel de las reglas, tratamos de trabajar y se trabajó con Calislac, que es la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, que al final es quien convoca a todos los actores, tanto públicos como privados, y también tiene una función muy interesante y tiene un rol muy fuerte con los ministerios, tiene un tú a tú con los ministerios que ayuda mucho. Luego el Consejo Nicaragüense de la MIPYME, con IMIPYME, también trabajó con nosotros. Por ello tratamos de también vincular el tema de las normas, de analizar todo el tema tributario y hasta qué punto eso podría ayudar o no a los pequeños productores. Y el MEDTA, que inicialmente era el MIFID, y el IDR, que era el Instituto de Desarrollo Rural, que luego se convierte en el 2012, a mediados del 2012 se convierte en MEDTA. Entonces, y también tratamos de trabajar con ellos. Y en las funciones de apoyo, tratamos de trabajar con las universidades autónomas, especialmente la Huracán, que tiene las sedes en los lugares donde estamos trabajando, y un centro de exportación e inversiones que es el CSTI, que en realidad da todo el tema de asesoramiento para exportación y producción. Entonces, tratamos de identificar algunos de los actores en la zona y para generar unos cambios. Esto es un poco lo que se hacía y qué se terminó haciendo, ¿no? Digamos, la formación de oferentes especializados, sí había servicios veterinarios que necesitaban servicios especializados, pero solo los pagaban los medianos y los grandes productores que tenían y podían posibilidades de pagar. Con el proyecto tratamos de hacer una intervención, porque la lideró la Huracán. La Huracán desarrolló un paquete de formación de pequeños promotores que eran hijos de los cooperativistas. Y esos hijos de los cooperativistas comenzaron a hacer como una service dentro de las cooperativas para poder brindar asistencia técnica y también cobrar por ese servicio. Entonces era más factible que también algunos pequeños productores puedan pagar y que la cooperativa también pueda terminar pagando. La oferta de servicios de BPM que no se daba para las pequeñas empresas, porque el tema de queso en Nicaragua es muy fuerte. Desayuno, almuerzo y cena se consume queso. Queso y lácteos. ¿Cómo? Y en las rosquillas. Y en las rosquillas también, o sea, no hay algo que no se haga con queso. Entonces, y las formas de transportar el queso y las formas de hacer queso a veces son bien antigénicas y son bien terribles. Entonces, no había oferentes de servicio de buenas prácticas de manufactura. Y los quesos, habrán visto los directores, los quesos son en unos cuadrados enormes, entonces desde el traslado y todo eso es bien difícil. Entonces tratamos de trabajar un poco con INATEC, el Instituto Nacional de Tecnología, siempre recuerdo que mucho con ellos. Entonces trabajamos en buscar cómo vía las cooperativas medianas se formaban paquetes de formación en buenas prácticas de manufactura para las cooperativas pequeñitas, de tal forma que las cooperativas pequeñitas hagan una producción de queso buena, con buenas prácticas de manufactura, las vendan a las medianas y las medianas que ya tenían un mercado fijo las puedan incorporar. Entonces la idea es que tanto las pequeñas empresas y algunos centros de acopio como microempresas sí podían pagar esos servicios de asistencia técnica en buenas prácticas de manufactura. Luego se trabajó el tema de fortalecimiento de capacidad de gestión. Hasta ese momento no se daba porque tampoco no se sentía tal vez la necesidad, porque hay una cosa que también a veces no se dan las cosas porque no se siente una necesidad, pero tratamos de trabajar el tema de proveedores en el territorio. Si en ese caso, si nosotros como proyecto tratamos de contratar a estos servicios para que hagan un acompañamiento inicial
a las pequeñas empresas, a las cooperativas pequeñas, para que puedan acceder y puedan hacer una venta un poco más formal, porque es el tema de la venta formal. Hay un mercado informal y ahora es la venta formal, entonces, pero que sean contadores, administradores que estén en el territorio. O sea, normalmente eran contratar personas desde Managua hacia Chontales, pero no, la idea era contratar gente de Chontales que esté más cerca y que los precios sean mucho más bajos y que realmente sean accesibles y que puedan ir a las cooperativas que están como a 2 o 3 horas adentro, ¿no? Y eso también tratamos de hacerlo. El fomento del mercado formal, que es una cosa que fue difícil porque hay un consumo fuerte de lácteos, pero no formal. Casi todo el consumo viene de los mercados informales, porque es más barato y también más barato porque todo un proceso pues, de falta de higiene en todo, entonces es difícil. Entonces tratábamos de trabajar con Canislá todo un tema de toda la promoción del consumo de lácteos limpios, que voy a hacer ver, se hizo propagandas, carteles, o sea, se trabajó todo ese tema para tratar de buscar que el consumidor demande productos limpios, tratar de sensibilizar. No se habrán generado grandes cambios, pero digamos fue una experiencia interesante, que Canislá después entendió que sí, su rol no va solo de reunir, sino también tiene que comenzar a funcionar y a ver la demanda de esos productos. Y terminamos de esto que vimos a una cosa más o menos así. Tratamos de sintetizar algo así, entonces ver que sí, que hay pequeños productores que se pueden organizar de diferente forma, pero sí es importante que se organicen, pero si ellos sienten la necesidad de organizarse, es la condicional. Si ellos no sienten la necesidad de organizar como se reúne, si no quieren organizarse tampoco lo podemos forzar. Entonces, si ellos sentían la necesidad, sí, pero vincularlos a alguien que ya tenía experiencia, que tampoco era una empresa grande, porque ese es el tema cuando se trabaja el tema, digamos, de los negocios amplios. No todas las empresas pequeñitas quieren estar con la grande porque hay un tema de miedo, de todavía tenemos ciertos recelos. Entonces, buscar una empresa mediana que realmente les apoye, y hay un tema de brindarles servicios mucho hacia abajo. Ese es un tema. Sí, ya está terminando. Entonces, se vinculó a las entidades de arriba, ya les dieron, comenzaron a organizar y ver cómo es la en este mapa es cómo los servicios de abajo ya no se dan solo a un grupo, sino cómo termina vinculándose con otros grupos, ¿no? Entonces, cómo hay otros actores, que es la UNAC, cómo la UNAC termina vinculando con el MEF, o sea, hay otros roles que se ven, que estaban ahí, que eran actores presentes en el sistema, pero que después no se dan. Entonces, eso nos ayudó. ¿Qué fue lo positivo? Que comenzamos a ver que hay un empoderamiento por el tipo de iniciativas que dieron, o sea, quienes tomaban la decisión de quién contratar, cómo hacer las licitaciones de compra y todo eso, fueron las organizaciones, las pequeñas organizaciones. Tratamos en lo posible de que sean procesos muy sueltos, sin ninguna dependencia hacia nosotros. Identificamos el tema de actores del mercado, la facilitación fue muy interesante y la comunicación directa, o sea, no fuimos muy horizontales en el proceso. La jefe de proyecto o no había especialistas que estaban por encima de nadie, sino que podía haber un tú a tú con cualquier actor, y como nuestro grupo era relativamente pequeño, pues era más fácil ir a las comunidades y estar en un tú a tú. Lo que no nos faltó, hay un tema de la normativa local, o sea, los procesos tienen que valerse sobre la normativa local, y podemos hacer muchas cosas, pero si la normativa local no está clara y no responde a los procesos que se están haciendo, es muy difícil. Hay que trabajar mucho y cambiar el chip de casi todos los que trabajamos en desarrollo, que es el tema del enfoque asistencialista. Casi siempre nos gusta ser nosotros los que hacemos todo, por un tema de cómo hemos venido haciendo las cosas hace 20 años o 30 años, y hay un fuerte cosa el corto tiempo y la dependencia, ¿no? Hay un corto tiempo para hacer proyectos. Terminamos haciendo casi un proyecto en año y medio, y eso es, digamos, que nos limitó mucho. Y la dependencia a las políticas de cooperación. Hay una cosa interesante, ¿no? El tema M4P lo lideraba hasta hace poco, difícil, algunas cosas, luego pasó por su... Pero digamos, a Finlandia no es una prioridad. Finlandia no incorpora, y si no lo incorpora Finlandia, tampoco te da la fuerza para incorporar los proyectos. Y eso es un reto muy fuerte. Cómo te da la asistencia a alguien que tampoco no le interesa mucho el tema. Entonces es un tema de trabajar y nos ayuda.
Y para la facilitación, ¿qué hicimos? O sea, el proyecto trató de hacer el tipo de inversión. Los socios, ellos eran los que seleccionaban los insumos, los vendedores, los especialistas. Nosotros tratamos de hacer un acompañamiento, una identificación de mercados, fue nuestro rol así máximo, pero quienes participaron en los sondeos de mercado, que sí hicimos que ellos salgan a sondear el mercado y que vean que no es fácil decir, ahora pues comercializo, sino es un reto muy fuerte, y que hay otros actores en la cadena que ya tienen ese expertise, que al final los intermediarios no son los ogros de la película, sino que asumen costos interesantes. Entonces esos tenían que dárselo cuenta los propios productores, no nosotros, y hay un liderazgo en el estudio del mercado, ¿no? Ellos lideraron el estudio, vieron si el estudio les valía o no les valía. El tema de generar vínculo con organizaciones presentes en la cadena, y en realidad las que querían hacer, y eso fue una cosa que hicimos, si las MIPYMES querían hacer alianzas con ellas, las hacían, y si ellas no querían hacerlas, no las hacían. Tratamos de no forzar esos procesos porque era tan corto el tiempo que íbamos a estar, que mejor era tratar en lo posible de no entrar en muchos de los procesos, porque al final había un responsable, y ser un responsable de corto plazo es absurdo. Entonces, una cooperación entre proyectos, hicimos una cosa de monitoreo participativo en reuniones como esta. Cada experiencia, o sea, cada cooperativa comentaba su experiencia, decía cómo le estaba yendo, entonces las otras empresas, las otras cooperativas decían, mira, y en ese momento se generaban alianzas entre ellos y se retroalimentaban los avances, y eso nos ayudó mucho a no ser nosotros los que estábamos muy monitoreando ese proceso, sino ser ellos, ¿no?, los que estaban haciendo. En el tema de escalamiento tratamos de ver la capacidad de negociación, ¿no?, entonces para el incremento de precios, entonces ahí tratamos de que se escale en temas de las alianzas, ¿no?, de que haya más alianzas en el proceso. Se hicieron algunas alianzas más allá del proyecto, alianzas entre otras cooperativas que no estaban identificadas, se aliaron, se hicieron otros procesos. La asistencia técnica y la cuota segura de compra nos ayudó mucho a que la gente le guste y quiera tener más asistencia técnica. La asistencia técnica de 9 en una cooperativa terminó siendo no solo los de la cooperativa, sino a otros productores que estaban fuera, algunos se asociaron, ¿no? Hubo espacios para difusión de esta experiencia como el Congreso de Pequeños Productores Lácteos, el primer congreso y creo que el único hasta ahora que se hizo en Nicaragua, porque no se ha vuelto a hacer, creo. Entonces, pero fue interesante porque se difundió las experiencias y los actores de la provisión de servicios podían replicar esto en las mismas cosas. Huracán podía comenzar a desarrollar y ellos mismos se dieron cuenta que podían desarrollar otros paquetes vinculados a otros servicios que no necesariamente era el tema de queso. Es un poco lo que cambiamos, es la presentación normal del queso que se hizo con Proleche Trabajo y luego tratamos de trabajar una marca con ellos, ¿no? Entonces todo el tema de lo que se hizo con ellos. Lo que aprendimos es que para hacer escalamiento necesitamos demostrar que hay ingresos o empleo, si no, no se puede hacer escalamiento. O sea, el escalamiento se tiene que visualizar en términos monetarios, especialmente en actividades como estas. Tiene que ver sostenibilidad allá y el escalamiento, a mí me pasó una palabrita, ahí necesitamos de un plan de comunicación para el escalamiento, es algo que se tiene que hacer, se necesita un plan, no se pueden hacer acciones dispersas porque eso no nos ayuda a hacer nada, tiene que haber una fuerte interrelación de actores, hay que facilitar los procesos de ese escalamiento, que significa hasta un punto pienso que necesita un momento ex post del proyecto, o sea, el proyecto no puede terminar, o sea, el escalamiento a veces tiene que hacerse ex post, pero ¿quién lo hace? ¿Y hasta dónde lo hace? Es una cosa que uno termina diciendo, ¿cómo es? ¿No? ¿Cuál es el rol del ejecutor? Y la necesidad de tiempo son procesos sociales bien fuertes, especialmente los que están vinculados con procesos productivos y necesitan dar cambios más grandes. Eso también es una cosa que nos ha ido. La cadena de resultados nosotros no la trabajamos con nadie, más bien hicimos las cosas lo más simples posibles por el tiempo que tuvimos, no pudimos hacer nada más. Fueron cosas de identificar en cada uno qué era lo que necesitábamos identificar, qué necesitamos, digamos, en servicios, era identificar las necesidades claras de la demanda, la formación de promotores, vincularlos ellos con las empresas y luego ver la provisión de mano de obra. Lo mismo en la cadena productiva y lo mismo en las reglas. Entonces cada uno tratamos de hacer lo más simple que pudimos porque no había tiempo de armar otro tipo de procesos. ¿Qué fue
Lo esperado es que teníamos que hacer un incremento anual de ingresos. Lo máximo que pudimos fue hacer un incremento en la producción del 10% en las queserías rurales. Por el tiempo no tuvimos más. Se buscaba un incremento del empleo, pero solo hicimos una proyección porque no pudimos en el corto plazo medir. Y era una proyección del 10% en los empleos que se iban a generar. Había un tema de responsabilidad ambiental que fue fuerte para nosotros, porque era un indicador fuerte para la cooperación, y se trabajó el tema de sensibilización en los temas, se trabajaron todo el tema dentro de las buenas prácticas, se trabajó todo el tema ambiental, el uso del enfoque de género fueron con cambios menores, porque el enfoque, vuelvo a repetir, no necesariamente tiene un componente de género fuerte, y eso para nosotros fue un reto. Entonces tampoco podemos hacer cambios en los roles, porque los roles tienen que ver con tiempos y con procesos sociales. Eso no se hace en 2 o 3 años, son cosas más allá. Eso significa que ese es un tema muy fuerte. Y el enfoque de gobernanza también se hizo menores por el tema más de cómo estaban integrados los grupos. No hicimos mucho. Entonces, en vez de trabajar cadena de resultados, nosotros trabajamos rutas críticas, que era lo más fácil que podemos hacer en ese momento. Y la medición de los cambios sistémicos no lo hicimos por la temporalidad, porque no podíamos realmente, estábamos en el día a día. Entonces se hizo al finalizar el programa, tratamos de que sea participativo con los actores y que sea al final externo también, ¿no? O sea, que no lo hagamos nosotros, porque podemos nosotros mirarnos nuestros propios cambios sistémicos, a veces es como realmente si logramos o no. Y los desafíos es que hay que tener una línea de base con indicadores medibles, una cosa que a veces no las tenemos, los tiempos y presupuestos para hacer la medición. Hay tiempos y presupuestos y a veces quien lo asume, no toda la cooperación te dice está bien asumirlo. Y a veces se miden cambios y no efectos. O sea, y los cambios que a veces pueden ser muy simples. Esa es una cosa. ¿De qué nos sirvió el M4? Nos sirvió porque hay una identificación de actores, hay procesos de coordinación, hay aprendizaje en la coordinación y hay un análisis de causa-efecto. El limitante es que a veces se confunde igual con el enfoque clásico de trabajar solo en la cadena. Y también tenemos un proceso de dependencia. Otra vez, o sea, el facilitador tiene 2 roles, ¿no? Y a veces, si todo depende del facilitador, también hay un proceso de dependencia que hay que trabajar. La temporalidad, no pensamos que un proyecto 3 años no es bueno para un MP4. Tiene que ser largo, tiene que ser por fases, porque desde el diagnóstico necesita un análisis muy fuerte, o sea, hay todo un proceso adicional que hay que tenerlo. Es un nuevo enfoque que no necesariamente, que se está aprendiendo. Entonces, creemos que nosotros tratamos de trabajar el tema de la capacitación, trabajar mucho la no distorsión del mercado y que las pequeñas intervenciones sí pueden generar grandes cambios. Pensamos que no es necesario tener proyectos grandes, pero sí puntuales, y eso puede ayudar mucho. Proyectos tipo cascada que ayudaron a tener una masa crítica mayor en realidad, el uso de procesos de causa-efecto, las rutas críticas, el monitoreo de resultados que nos ayuda mucho. Las intervenciones son dinámicas, no son estáticas, especialmente en territorios como los que tenemos, y esos tienen que adaptarse. O sea, no porque el marco lógico esté escrito en papel significa que esté en piedra, y eso también tiene que saberlo desde la cooperación, el tema de que las intervenciones son dinámicas, hay que moverse, y hay intervenciones independientes. Conclusiones, solo para terminar, pienso que es un poco de todo lo que hemos visto, que los roles en realidad tienen que estar bien definidos. Algunas cosas para cuidar el tema de la distorsión. Hay unas ideas de cambio sistémico que tienen que venir desde los actores y no del ejecutor, y que no hay modelos definidos. Este no es un modelo definido, son procesos y se adaptan a los territorios y a todo lo que se quiere. Y todos los sistemas son diferentes, dependen del territorio y de lo cultural. O sea, no son reglas fijas, los sistemas no son modelos que hay que plantearnos, y eso es muy fuerte para el escalamiento. Y bueno, es un poco el traslado del queso en Nicaragua, cómo se hace el traslado del queso, porque las fincas y el tema de infraestructura vial es todavía muy débil en Nicaragua, cómo se trató de hacer con las cooperativas y un poco de la campaña de lácteos que hicimos. Y nada más. Muy bien. Pregunta, ¿cuánta gente, cuántos eran tus actores? Teníamos 54 intervenciones.
Almitas. Los beneficiarios finales. Llegamos sobre los 2.400 pensadores. O una inversión de. La inversión en realidad fue sobre el juego, que fue bien gracioso. La inversión inicial del proyecto era 7 millones y solo se ejecutó 4 millones y medio. Solo se implementó 4.2 millones, eran 7 millones de euros para un proyecto de 4 años. Y el detalle fue que los cambios que tuvimos, algunos problemas que tuvimos, son 414 MIPYMES, empresas pequeñas que aglutinaban, pero digamos tuvimos un tema de presupuesto que al final, porque tenía que salir la cooperación finlandesa de Nicaragua, el proyecto terminó cuando debía que terminar en 2015. Eso es lo que digo, dependemos de la cooperación. Si la cooperación sale, pues salió. No todo lo que tenía que. Y con todo lo que tenía que ejecutarse, porque hasta donde habíamos estado en el proyecto, en tiempo y forma habíamos cumplido con un proyecto, pero el saldo que quedaba de la nueva ejecución en los primeros años, teníamos una segunda fase, pero tanto el MAE como el DIFID, que ya no estaba en Centroamérica, dijeron que no, porque tuvieron una prioridad. Entonces, es un poco lo que hay que también analizar. Pero sí trabajamos 4 años. Sí se trabajó los 4 años.